nos encontramos a las orillas del lago Ontario, en Toronto. Es casi como si tuviéramos al otro lado una isla, como si fuera Cuba, ¿no, Lilo? Lilo Vilaplana, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? No, pues feliz aquí en Toronto, Canadá, por primera vez, encantado de la vida. Oye, no sabía yo que había tanto cubano en Canadá en general, porque has hecho una gira por 3 ciudades canadienses, digamos. Aparte luego ya nos comentarás por Estados Unidos, pero has presentado Plantadas. Y, oye, yo estuve en Toronto y ahí no cabía más cubano, viejo. Y yo creo que igual ha sido tanto en Montreal como en Ottawa, ¿no? Sí, fue así. El grupo de cubanos canadienses por Cuba Libre, por Cuba Democrática, ellos me contactaron a través de Nelson, un señor, me escribieron varios, Eugenio y demás. Sí. Y luego finalmente pudimos concretar todo con Ernesto, que nos trajo, no solamente a nosotros, después apoyado con el CID, me trajo a mi esposo y a mí y a 2 expresas políticas cubanas. Una expresa de los años 60, Genoveva Canaval, Sí. y otra expresa de los 90, Marisa Lugo. El presidio político, como bien sabe, no es pasado en Cuba, es presente. En estos momentos hay más de 100 presas políticas en Cuba. Hay Más de 100 ahora. Más de 100 ahora y más de 1000 hombres presos políticos solamente por pedir libertad. De hecho, me acabo de enterar que en mi pueblo, Nuevitas, Sí. un grupo del barrio mío, Pastelillo, frente a mi casa, ahí, Ajá. y se alzaron y fue un movimiento fuerte después del 11 de julio en Nuevita, y los quieren condenar, o han pedido 15 años de cárcel a unos jóvenes solamente por pedir libertad, por reclamar sus derechos en Cuba. Entonces, yo no sé dónde están los derechos humanos, los grupos que tienen que solidarizarse con las personas que quieren un cambio de sistema dentro de Cuba, que no se pronuncia contra estos abusos, contra estos crímenes, contra esta desmedida sentencia contra personas que piden libertad, que piensan distinto a como quiera el régimen que la gente piense. Totalmente. Entonces, ha sido hermoso la acogida en Canadá, donde las 3 salas que fuimos, tanto en Ottawa como en Montreal y en Toronto, fueron soldados, llenas total. Solamente hubo una pequeña escaramuza en Montreal donde los comunistas, seguramente fue el consulado, la embajada, enviaron a una chica que no sabía lo que estaba diciendo. Oye, además fue completamente inesperado. Ella no iba con nada preparado, ¿no? Con 4 hojas en la mano. Leyendo Que Madre ella había, de Dios, dice, de verdad. yo fui a Cuba y no vi eso. No sé si fue alguna cárcel de Cuba, no sé qué. O sea, la gente piensa en Pero y todo eso lo tenía que leer, o sea, es que leyéndolo. Es increíble. No, tú eres de tu universidad, no soy de aquí. Además, llegó al final de la película, ni siquiera ella participó de la película, ella fue a leer eso. O sea, ni siquiera vio la película. No, vi un pedacito al final para boicotearlo. Entonces ahí todo el mundo le salió al paso, así que estaba diciendo mentira. Claro. Incluso la prensa política Genoveva Canaval dijo, ella está irrespetando a mis muertos, ella está irrespetando a los muertos que han sufrido el comunismo en Cuba. Y yo no puedo permitir eso. Entonces todo el mundo habló con ella y la seguridad la sacó del evento, porque además era un evento privado. Y evidentemente fueron a provocar, ellos no quieren que se divulgue por el mundo la verdad de los crímenes del castrismo. Si el 11 de Pero julio, algo que además, fíjate, que desde hace tiempo, te lo comentaba yo, se sabe. Lo que pasa que no hay como mucho interés en difundirlo. Menos mal que te tenemos a ti. Yo, que lo pensaba yo, digo, para contrarrestar todo lo demás, digo, Lilo va a tener que hacer una de películas, pero ya dice que estás ahí, que tienes preparado. Pero me acuerdo yo de hace, pues puede ser como 20 años, que estaba en Madrid, que hacía menos viento, desde luego, que aquí, que estaba mi padre en el centro cubano, y los testimonios que había de los presos, los expresos políticos, que es lo que tú reflejaste en Plantados y que es lo que se refleja ahora también en Plantadas. O sea, es algo que se sabe, pero que nadie se atrevía a ponerlo en la pantalla grande, ¿o qué sucedía? mira, yo no sé, el exilio se ha demorado mucho en hacer películas con estos temas, en contar la historia como realmente era, y en eso fue muy hábil. El castrismo apenas llegó al poder en el 59, a los 3 meses ya fundaron el ICAI, porque ellos querían a través del arte llevar lo que su doctrina al mundo y que la gente defendiera
ese sistema que los apoyara. Estamos contrarrestando 64 años de adoctrinamiento, 64 Totalmente. años ahí de propaganda excesiva con las personas. Te decía ahorita que no solamente yo, hay muchas personas que están haciendo esto desde sus redes, Sí. desde sus canales de YouTube, desde sus programas. En el cine, pues bueno, creo que tengo una labor destacada, pero creo que van a surgir muchos cineastas, van a surgir muchos más que van a levantar su voz, yo lo sé. Hace poco un joven, Ernestico, aquí en Canadá, Sí. viendo la película, quedó tan impresionado que tú estabas en el estreno en Toronto. Que estaba llorando. Él empezó a llorar y dijo, Pero muy joven, un chico de 18 y años. me dijo el padre, mi hijo va a abrir un canal, Sí. un canal en Twitter, Sí. el nuevo Twitter, no sé el nombre que tiene. Sí. Voy a abrir un canal para denunciar y para denunciar al comunismo. Y creo que todo esto parece que no, pero va llegando a los jóvenes, van aprendiendo otras personas y van conociendo la realidad del cubano. Ujú, completamente. Oye, ¿cómo surge Plantadas? Porque habíamos visto Plantados, pero en esta ocasión la idea ya la tenías cuando hiciste Plantados. Veo además también que director sois dos, Lilo y Camilo, o sea que os une un hilo. ¿Cómo ha sido un poco todo el rodaje Mira, de Plantadas? La película llegó porque un destacado luchador anticomunista, un líder del exilio, Reynold Rodríguez, un señor de 83 años, Sí. él me dice, Lilo, si se hizo la película Las Plantados, yo quiero hacer Las Plantadas. Y yo le dije, para hacer un filme hace falta dinero. Pero yo quiero una película, no un documental. Le dije, ¿cómo vas a hacer? Y dice, yo cuento con la moral del exilio. Y él salió y hizo un almuerzo patriótico y recaudó un buen dinero, $30,000. Después fue a hablar con políticos, con empresarios, iba tocando puertas y él me dijo, vamos a lograr conseguir una buena cantidad de dinero. Y yo cuando vi a este hombre haciendo esto, dije, me voy a sumar y empecé a tocar las puertas, a conseguir estudios. Junto a mi esposa tenemos nuestra compañía Vilaplana Films, Sí. y íbamos buscando los contactos de amigos que ya nos hayan colaborado en otros momentos, como Miguel Grillo Moral y otros más, y empezamos a buscarlos a ellos y empezamos a unirlos a este proyecto quijotesco. Sí. Y se consiguió una cantidad mínima de dinero para rodar, pero con mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucho apoyo, y con elementos que habíamos guardado de la época de Plantados, pues hicimos esta película. Mi hijo, él se graduó ahí en Boston, Sí. en Emerson, de dirección de cine, Ajá. y nada mejor que tenerlo al lado y codirigir con él y darle parte de mi experiencia y también yo ver su manera, su sangre joven de hacer cine, y porque me pareció que fue una linda experiencia, y agradecer de verdad a todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, tanto en la parte económica como artística. Oye, porque además es que la película, te iba a decir yo, al final, yo que soy además muy de leer rótulos de crédito, digo, pero si no necesitas un directorio de empresas o de negocios cubanos en Miami, digo, lo tienes en la película tuya, porque es tremendo. Yo empezaba a ver, digo, bueno, si voy alguna vez a Miami, digo, tengo que ir a este sitio, tengo que ir a esta taberna, demás, pero luego ya es tal cantidad de gente el apoyo que ha tenido, ¿no? Claro, desde la alimentación hasta la finca, los lugares, las alcaldías, los políticos, ha sido muy... Si no, era imposible hacerlo. Una película lleva muchos recursos, todos lo sabemos. Y es algo realmente, de verdad... Pero además también, ¿cómo lo has querido hacer tú? Porque está en los años 60... Bueno, tú y tu hijo, que ahí es tremendo esto, dirigir con el padre, yo no sé, habría que hablar con él. Habrá sido curioso. Pero quiero decir que los años 60, con esos coches que, claro, entonces estaban nuevos, y cómo se ve, que ya hay momentos que digo, pero si es que esto, yo no he vivido, pero seguro que la gente que ha vivido lo ve, y la sensación por fotos dice... Yo creo que no ha rodado en La Habana, pero parece, desde luego, ¿no? Todo Cuba. Sí, claro. Eso es claro. En La Habana se rodaron algunos planos, muy pocos, pero todo se hizo en Miami. Sí. En Miami hubo mucha postproducción, había que borrar las líneas de las calles que no existían en la época, Claro. había que borrar cámaras de seguridad que había en algunos edificios, Entiendo. señalizaciones, Ajá. todo eso en postproducción. Y los coches
mucha gente del club de carros de Sí. Miami cuidan los carros, estos digamos, clásicos, Sí. los mantienen muy bien y los convocamos y les pagamos para esto. Incluso me encontré un día con un señor, Carlos, en Home Depot, y me dijo, yo quisiera ir un día que vayas a una película, que ayudarte. Le dije, tengo un camión roto, que es mío, pero no anda, y quiero mejor, que es el camión que sale en la película. Sí. Y él fue y Ah. me lo arregló todo, me lo pintó, le hizo todo el trabajo. O sea, uno recibe apoyo de mucha gente y es bueno destacar ese apoyo. Y queremos hacer más, que es lo importante. Tenemos las ganas de hacer mucho más. Y también, mira, la película tuvo un tránsito en cine importante. Sí. Tuvo 10 semanas en Miami compitiendo con las películas, con los éxitos de Hollywood, los Sí, estrenos de porque Hollywood. estrenasteis por marzo, ¿no? Exactamente. Luego estuvo en Puerto Rico, en Dominicana, en New Jersey, pero ya muchas salas de cine están ocupadas con las grandes compañías y Tú sabes que cuando venía Oppenheimer, con Oppenheimer, o sea, Sí. no lo contigo, Tom Cruise llamó a algunos cines para decirles que no pusieran Oppenheimer, que sigan poniendo la suya. O sea, claro. Entonces, ese es el nivel que hay hoy en día en las salas de Claro. cine, es muy complicado. Entonces, en Tampa tuvo 3 semanas compitiendo igual. Y no es que si no funciona la primera semana te sacan, no te extienden. Exacto. Entonces, surgió la idea a partir de me llamaron los cubanos de Kentucky, que querían poner la película que buscaban en el cine y demás. Sí. Entonces con ellos empezamos, luego con Las Vegas, luego Houston, y ahora me contactaron de Canadá y los cubanos, o sea, los grupos de Sí. acá buscan el cine, buscan cómo poner la película y hacemos estos eventos. Y ahora vamos el viernes para Boston a poner la película en la Universidad de Harvard. Ajá. Y así quiero que pase en España, quiero en Alemania, en México. Si los cines no abren... ¿Vais a hacer incluso, creo que un evento en Boston de poner la bandera cubana? ¿He leído? Eso de la bandera es el domingo, que es un reconocimiento que le hacen, izada de bandera se llama. de bandera. Y le hacen ahí, la figura este año soy yo, y entonces combinaron poner la película Sí. el viernes y la izada de bandera el domingo, y ya el lunes termino ya toda esta gira por Canadá y luego acá en Boston, Estados Unidos. Ujú. Es además muy bonito porque se produce un debate, unos testimonios y ahora bien, hay quien dice que tú has hecho plantadas porque así te asegurabas el público. Porque vamos a ver, hay una de ellas que además estudió en el Instituto de la Víbora, donde mi madre la ha visto 13 veces. ¿Cómo ha sido la involucración emocional de las que han vivido la película, con las que además tú has contado, que luego aparecen los testimonios? ¿Cómo habéis trabajado con ellas? Pues para hacer todo, para hacer la película, para luego presentarla. ¿Cómo han trabajado ellas en la película? Un expreso político que quiero mucho me dijo, vas a ser plantada, te vas a meter en un lío. Las mujeres son más complicadas que los hombres. No, sí, te dijo así. No, yo fui, las entrevisté y son seres encantadores. Sí. Realmente ha sido una experiencia muy linda. He recibido mucho apoyo de ellas, de sus familiares, de sus amigos. El otro día uno me contaba si mis primos fueron al cine a ver la película Sí. y cuando la vieron conmovidos me abrazaban y me decían, ¿cómo pudiste aguantar tanto? Y ella decía, tenían que esperar la película para decirme esto. Si yo se lo contaba a ellos, no me hacían caso, pensaban que yo estaba exagerando. Y la película le ha dado a ella como un segundo aire. Es como decir, viví esto, lo superé, fui una plantada, eso es un orgullo, pero además estamos quedando para la historia. Porque una de las cosas que más ha hecho el castrismo es apagar estas historias de valentía. Porque quieren que el pueblo no se les enfrente, porque quiere. Esto sirve de ejemplo a los jóvenes que salen, como la gente, los que salieron el 11 de julio, como todas estas personas que marchan por una Cuba libre y mejor. Oye, sí, que además los actores cubanos aquí aprovisionan a la entrevista. Gracias. Oye, ¿y tu experiencia entonces con ellas al final son peores que los plantados? No, no, para nada, para nada. ¿Qué pasa? Yo creo que el tiempo, ellas decían, nadie se ocupaba de nosotros, nadie se ocupaba de nosotras.
Hace poco el comisionado de la ciudad, Manolo Reyes, les puso una calle, la calle de las presas políticas cubanas, pero realmente han sido muy olvidadas, como muchos héroes y mártires de la lucha anticomunista. Muchos héroes y mártires de la lucha anticomunista contra el castrismo en Cuba han sido muy olvidados, y creo que es hora de que estén en el altar de la patria y que queden ahí en una película, en un monumento, en libros. Pero la historia no puede ser solamente de un solo lado. Si la historia la cuentan los vencidos, es que los vencedores, es que hay otra historia. Entonces, creo que la historia tiene que ser contada de ambas partes, no solamente quedar con una sola opinión. No, además, durante mucho tiempo se ha venido silenciando algo que al fin y al cabo pues se sabía, y que, pues como te he dicho, de los propios testimonios de los presos, mucha gente además desencantada luego de la revolución. Pero tú has puesto la película al principio, en los años 60, cuando me llama la atención que muchas de ellas venían de luchar contra Batista, ¿no? O sea, que no es que dijeras, pero es que esta gente lo que acusan eran radicales, eran pro Batista y demás. No, luchan contra Batista y ven que lo que decía Fidel es un engaño. ¿De ahí viene que tú digas la mal llamada revolución? Porque creo que tú utilizabas esa expresión, ¿no? De esa llamada revolución, pero tú no le llamas revolución. Es que no puede ser una revolución. Una revolución, primero todo, tiene un tiempo muy corto. Una revolución es una revolución y ya. Sí. Pero 64 años es una dictadura. Claro. ¿No? Es una tiranía, es absolutismo. Y realmente fue así. Casi todos los que lucharon contra Batista se incorporaron a la lucha contra el castrismo. Se dieron cuenta. Fíjate. Se dieron cuenta que estaban mintiendo, que estaban engañando, que habían luchado por rescatar el hilo democrático, no por imponer un nuevo tirano. Entonces Castro enseguida dice que no es comunismo, pero rápidamente dice que la ayuda, está en la película, la ayuda desinteresada de la Unión Soviética, y él se da cuenta, y muchos van presos. Con nosotros, el hijo de Ubermato. Ubermato fue un comandante rebelde, y de pronto Ubermato se da cuenta de esto y le dice a Fidel, le manda carta a Fidel diciéndole, mira, hay una penetración comunista acá, y yo, si es comunismo, yo no voy a estar. Fidel Castro lo acusa de traición y lo encarcela 20 años. Y así otros amigos, como Mario Cháñez de Armas, fusila como a 6 o 7 comandantes de ellos, y como a 20 oficiales se fusilaron. Porque él dice, fusilamos a los criminales. No, fusilaron a estudiantes católicos, fusilaron a oficiales rebeldes del directorio revolucionario. O sea, fue el terror como imposición, como política de Estado. Fue lo que hizo el castrismo. Y cuando ha seguido, como dice Canel, somos continuidad. Claro que son continuidad. Cuando los jóvenes salen a la calle y él dice, la calle es de los revolucionarios, la orden de combate está dada. No es que vinieron a combatir desde Alemania o de Estados Unidos, un grupo. No. Sencillamente cubanos contra cubanos. Y en la película lo ves que es cubano contra cubano, cuando esas carceleras están golpeando a mujeres cubanas, paisanas suyas, por pensar distinto. O sea, en un país tú puedes pensar de una corriente o de otra corriente, pero todos somos hijos de esa patria, que es lo que no entiende el mundo. Así, le dicen, no, si tú eres de Miami, tú eres un gusano. Pero ese mismo gusano es el que mantiene a la familia en Cuba. Y esa familia que está en Cuba tiene muchos la doble moral de recibir dinero del supuesto enemigo para poder sobrevivir con el que supuestamente lo está como cuidando a ellos, el castrismo, que lo que hace es reprimirlo, cortarle las libertades. Entonces digo, ¿qué estrategia tan absurda? ¿Cómo no se da cuenta la gente que vive en Cuba? Que están siendo, los cómplices, no los que viven ahí subyugados, que están siendo utilizados por una dictadura. Voy más lejos. ¿Cómo no se da cuenta los que aquí apoyan el comunismo de Cuba, los que quieren el socialismo que es en Cuba o en Nicaragua, en Venezuela? ¿Por qué en vez de en estos países crear movimientos socialistas que pueden coexistir y pueden estar, porque es una democracia, pero por qué no van y lo experimentan allá que ya está hecho, o van y apoyan a perfeccionar lo que allá está? Entonces me decir aquí, no pienses así como capitalista, porque tu país es capitalista. No, piensa como hay que ser como ellos, pero si ellos están destruidos,
Mira, yo me he encontrado por aquí mucha gente que lo que dice es que se van 2 semanas en invierno a Cuba, ¿sabes? Me he encontrado varias personas, porque algún otro amigo se va a Miami, digo, bueno, pero otros que se van a Cuba. Entonces, claro, yo les diría, prueba lo contrario, vete a Cuba y vuelve aquí 2 semanas, aunque vengas aquí en verano, ¿sabes? Y me cuentas si puedes realmente vivir. Porque claro, es que con esa opresión y ese régimen que se basa en eso, en realmente la dictadura, porque muy bonito sí que nos venden que si van a ayudar a los pobres y demás, pero al fin y al cabo lo que se ayudan es a ellos solos. Exactamente. Es una cosa, de verdad, es increíble cómo ellos han ido penetrando a la juventud, cómo le hacen un cuento que no es el real. Porque si fuera tan bueno, en este momento en la película hay muchos actores que llevan tiempo en el exilio, actores mayores, pero casi todos los actores jóvenes acaban de hacer la última película en Cuba y se están yendo y se van del país y llegan acá. No me digas. Y claro, el actor que interpreta a Freddy fue el protagónico de la última película que hizo Licay, que es el mayor. Y la esposa, que es la que interpreta a Lina, es la protagónica de esa última película. Y el joven que interpreta a Orlando es el protagónico de la penúltima película, que fue una de ellas, que fue Inocencia. Sí. Y también Juliette Cruz también fue protagonista de una película que no tiene más de 10 años, de Sin Más en Cuba. En fin, los actores desencantados se van de ahí porque no ven un futuro, no hay esperanza en ese sistema que cada día que pasa, cada día destruye más al pueblo, limita más los derechos y ves a un tontarrón como Díaz-Canel que viene acá a New York a criticar en el corazón de Nueva York, a criticar a un país que funciona, que se sostiene, cuando ellos no son capaces de sostener una isla que antes de 59 era una joya, con sus defectos, con sus virtudes, como todos los países, con luces y sombras, pero había un país y ahora no tenemos nada. Es un país que el día de mañana, cuando caiga la dictadura, porque va a caer, reconstruir todo lo que ellos dejaron destruir porque no han construido nada, puede ser fácil. El tema más difícil es reconstruir la mente de esas personas. Han dañado mucho, la mentalidad. Hay una joven actriz que sale en un periódico ayer o antier diciendo, en Miami no es lo que yo llegué buscando, aquí hay que trabajar mucho para conseguir dinero. ¿Y qué pensaba? Seguramente en Cuba el dinero le llegaba de un tío, un primo, y claro, no lo trabajaba, pero el tío, el primo lo trabajaba porque hay que trabajar para poder vivir. Es así, claro. Es así. Entonces se quejan de trabajar porque hay un sistema que les engañó, ¿no? Oye, hablando de conseguir dinero y bueno, y aparte del trabajo sensacional, porque es magnífico, pues todos los actores, hay alguno que a mí me da rabia porque que hacen, pues la verdad que muy bien de malos, y yo pensaba luego, digo, saliéndome un poco de la película, digo, espero que en la próxima película Lilo lo tenga en cuenta, digo, le ponga, yo qué sé, un poquito más amable, ¿sabes? Porque es que hay algunos malos que son muy buenos, pero como es una película familiar, a la hora de conseguir el dinero también, entiendo yo que ha habido ahí mucho trabajo por parte de la productora, que es una tal Irasema. Y que está ahí muy pegada contigo en Bahamas, donde fuisteis a presentar la película. ¿Quién es esta productora? No, Irasema es mi esposa, Irasema Otero. Lleva años trabajando conmigo. Llevamos juntos 28 años que estamos casados. Y empezamos casi que en Colombia a hacer nuestras primeras obras independientes. El cortometraje La muerte del gato. Sí. Ahí empezamos ya a producir independiente. Pero siempre ha sido la madre de mi hijo Camilo, mi compañera, mi cómplice, la que me regaña, pero también la que me cuida, la que me malcría. Sí. Ella es la que lleva las riendas de casi todo. Siempre está muy pendiente de lo que vamos haciendo. Y en el trabajo es la que es el poder detrás de Vilaplana Film, es la que va
organizando todo con las presas, todo con la producción, contratando actores, buscando lo del casting. Es un trabajo muy grande que a veces se destaca poco, porque ella prefiere estar ahí. Sí, ahí pero sin Iracema no sé, de pronto no habría este Lilo Vilaplana que hace cosas independientes, ¿no? Sí, sí, sí. No, además... Somos un equipo familiar. Camilo y Iracema y yo somos un equipo muy sólido y vamos haciendo cosas, que es lo importante. Pero desde un principio se ve que hay un trabajo de producción ahí importante para que todo esté en su sitio, para que esté toda la imagen, todos los actores, el sonido, los efectos visuales, como dices que tú hay, que no se notan, pues que esté todo así aprovechado y que, bueno, pues haya una producción que te sientas realmente que estás ahí dentro, que estás en la época. Los actores, por ejemplo, si recuerda Plantados, sí. el actor que hacía el personaje de Mauricio Joven era Frank Egusquiza. Allá que era el malo, que golpeaba, y acá hace de uno de los alzados anticomunistas que fusilan al principio. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Y Ariel Texido, que era uno de los muchachos. Pero le fusilaste rápido, pero bueno. Era una actuación especial, era uno de los muchachos que pide justicia contra el birro, acá hace del militar. Estamos creando también un grupo de actores que son muy buenos. Pero es que son muy buenos. Ahí sí que te digo. Si lo dices tú, lo digo yo. Como Alina Robert, Claudia Tomás, Rachel Bayore, Gilbertico Reyes, que siempre trabaja conmigo. En fin, hay un grupo de buenos actores que trato en cada trabajo moverlos, tenerlos en personajes, para ir creando como un equipo sólido, que la gente vaya reconociendo a sus actores. Es muy difícil a los cubanos que le den oportunidades en cadenas como Telemundo, Univisión. Es muy difícil para los actores cubanos. Y yo me he propuesto crear un cine que tenga que ver. Puedo trabajar con actores de otras nacionalidades, como lo he hecho con El Capo, con otras series, en Fox, en Paramount, en Telemundo. Pero quisiera igual ayudar a estos talentos paisanos míos que no encuentran solamente en teatro, algunos cortometrajes, pero realmente no hay una continuidad de obras, y eso también es algo que quiero, ¿no? Que quiero hacer para que una vez lleguen al exilio no se sientan tan desprotegidos, ¿no? Porque en Cuba, digamos que está el ICAI y la televisión, que hacen obras adoctrinadoras, pero hacen obras. Ahora mucho menos que antes, porque cada vez ellos tienen menos dinero, menos ganas de hacer y menos cosas que contar. Más de lo mismo, la gente ya no quiere escucharlo, ¿no? No, y además, mira, hablabas tú de cuando lo empezaron, y yo recuerdo que además yo tengo un amigo en España que precisamente su suegro había trabajado con Néstor Almendros. Desde el principio del ICAI, Néstor Almendros, para quien no sepa, es el gran director de fotografía, pero ya no diría cubano, sino el de la Nouvelle Vague, que hacía fotografías sobre todo con luz natural, pero maravillas, y todos se fueron porque se sentían traicionados. A ver, si vivías bien ahí como Titón, pues oye, estupendo, pero... O si te arrodillas un poquitico al sistema, hay que arrodillarse al sistema. Claro. Entonces, y además, en determinado momento, tú que comentabas lo de festivales, y que sabes que yo que lo de festivales lo he estudiado, le vino muy bien a cierto tipo de festivales. Por ejemplo, surgió la Quincena de Cannes, surgió en el 68, y era toda esa época de la imaginación al poder y el romanticismo, que es el comunismo y todo eso. Les venía muy bien tener cine cubano, porque era algo completamente distinto y exótico. Pero si ese cine lo analizas al fondo, como la de las Memorias del Subdesarrollo, ves que no hay un trasfondo, que son en todo caso películas que se aprovechan de esa imagen que los otros quieren de Cuba, pero no hay un buen trabajo de cine también. No lo hay, de verdad no lo hay. Es que también hay que ver la calidad. Como el cine cubano ha sido muy paternalista, yo creo. Sí. Muy paternalista por la cosa de la Revolución Cubana. Hay algunas obras destacadas, pero hay muchas obras malas de cine cubano. Que se quieran aplaudir entre ellos otra cosa. Y también hay mucha complicidad, y yo no sé cómo hay artistas que se prestan para hacer, por ejemplo, un festival de cine de verde en las circulares de Isla de Pino,
ahí donde tantos crímenes se cometieron en Isla de Pinos. Hicieron un festival de cine verde frente a un lugar que fue un sitio donde cometieron crímenes atroces los comunistas contra los presos políticos en Cuba. Y para lavarle la cara al sistema, muchos artistas no piensan en la historia, sino sencillamente en ello estar un poquitico menos hundido en el fango y poder vivir mejor que el pueblo cubano haciendo concesiones con la dictadura. Dan asco. Me da vergüenza que se presten para lavar la cara de esa manera a ese régimen que ha acabado con nuestro país. Completamente. Oye, aparte de toda la gira que va a haber por universidades, cosa que es como lo que hace Frederick Wiseman con sus documentales y que me parece muy interesante para que este debate se suscite y se vaya conociendo todo lo que hay por detrás de esa tiranía de Cuba. Tú ya han dicho y tú ya has comentado, tú tienes ya guiones preparados y demás. Tú, los 64 años de desinformación, digamos, que ha habido por parte del régimen cubano, estás combatiéndolo ya. ¿Cómo se presenta ahí el futuro? ¿Está ya tu mujer buscando por ahí financiación o cómo va todo? No, estamos trabajando en varios proyectos. El más cercano que tenemos es sobre la ciudad de Miami, algo que no es, que es algo actual, una cosa moderna, una comedia romántica, sí, que estamos haciendo en unión con VIP 2000, un grupo de distribución, una venezolana, y estamos trabajando ya en eso. Es una comedia para todo público y para destacar la ciudad de Miami, sobre todo que la gente disfrute y dar un poquito a conocer nuestra ciudad con el cine. Pero ya tengo varios proyectos pensados, como el de Hermanos al Rescate, también tengo sobre el Escambray, y quiero rodar una película también sobre la actualidad en Cuba, sobre estos jóvenes que han ido adoctrinando a uno y otros se han enfrentado al sistema y cómo el sistema influye en todos los cubanos de distintas maneras. También un poquito poner a reflexionar al espectador de lo que está pasando actualmente en Cuba. Entonces es eso, un poco con la historia, ir a la historia, ir a lo actual, que creo que eso va a complementar mucho la obra. Estupendo. Oye, es bueno además también ver esa flexibilidad, tú que tienes además una historia trabajando, de cómo puedes pasar de algo tan dramático como es Plantadas a una comedia romántica. También lo necesitamos, ¿sabes? Yo agradezco los festivales, y aquí el Festival de Toronto ya te podrían haber seleccionado y así hubiéramos tenido más variado, pero aquí el Festival de Toronto a veces tienes comedias y entonces descansas un poco, que a veces algunos parece que solamente para sufrir y además para seguir con los mismos temas. Y es importante que tú nos traes algo que es necesario que se conozca y que además, pues por desgracia, o eres tú o muy pocos, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo puedo sorprender con nuevas obras porque tengo muchos argumentos, tengo muchas historias por contar, de verdad. Sí. Pero lo que da vergüenza es que los festivales sean tan cómplices con las dictaduras. Si viene una película cubana, por mala que sea, le abren las puertas, la aplauden, le dan premio. Y el caso es reciente con Plantados. Plantados ganó el premio del público en el Festival de Cine de Miami, como Plantada ganó el del público y otro premio más en el Festival de Cine. Y sencillamente, si tú vas a YouTube y buscas el tráiler de Plantado, tiene más de 160.000 reproducciones. Y la película que ganó ese festival, una película realmente no llega a 2.000 views o 3.000 views el tráiler de ellos, no genera interés. Entonces tú dices, ¿quieres una película que genere interés o que políticamente correcta con lo que consideran ellos que sea correcto? Entonces es muy triste que quieran silenciar al cine de denuncia, que quieran silenciar el cine que no va con el discurso oficial que quieren hacer oficial. Es muy doloroso que no tengan el valor, las agallas, las gónadas para debatir. No debaten, critican sin base, atacan sin base, o sencillamente lo hacen porque no son capaces de hacer una obra como Plantados o Plantadas. Y de verdad no soy un tipo autosuficiente,
No creo que es la mejor obra del mundo, creo que tiene muchas imperfecciones, pero tampoco que no sea merecedora de estar en festivales. Y yo digo, ¿será que ponen Lilo Vilaplana? Esa no puede ir, o si dice Plantada no puede ir. ¿Cómo es la triquiñuela que hay detrás de los festivales y la plataforma? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuántos cómplices hay colado? ¿Cómo es el algoritmo? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que lo...? Ya te digo, yo creo que parte, por lo que yo he estudiado, dentro de que puedes disfrutar, y yo disfruto muchísimo, y aquí también, de películas de todo el mundo, sí que ves que hay como una norma que ya vino desde los años 68, 70, y que los festivales que no pasaron por ellos siguieron insistiendo y demás para que el festival fuera sinónimo de... Y ahora están intentando censurarme con el viento. El festival fuera sinónimo de política de izquierdas. Entonces, hay algunos que lo han podido saltar, como el caso de Riti Pan, con todos los asesinatos de Camboya, pero ya llega tarde, porque ya habían matado a muchísima gente ahí los Gemeres Rojos, llega tarde. Ya Riti Pan lo que hace con sus películas es llorar lo que ha sufrido. Pero mira, lo hemos visto ahora mismo el Festival de San Sebastián, que no es una película, que es un reportaje televisivo sobre... entrevistando a un dirigente etarra, lo ha puesto cuando no hay ninguna necesidad de programarlo. Y yo amo San Sebastián, el equipo directivo es sensacional, pero de repente tienen que subrayar ciertas cosas como no, nosotros somos de izquierdas. Y yo te diría que ya... Tampoco nos aceptaron San Sebastián. Tampoco nos aceptaron San Sebastián. No me sorprende, porque hay ciertas... películas que si van de otro lado no tienen que hacer ni esfuerzo de producción, ni más trabajo, ni más cosa, y entran, y hay otras que no. Mira. Entonces, es algo para pensarlo, porque tendría que haber mucha más diversidad en los festivales y todos nos enriqueceríamos culturalmente e intelectualmente. Yo me voy con los aplausos del público, me voy con los gritos, pidiendo libertad, pidiendo castigo para la dictadura. Sí. Me voy con los comentarios como de una señora polaca que vio la película, se acercó, eso pasó en Ottawa, sí. Y me dijo, en mi país igual sufrimos comunismo, sabemos lo que es esto. Claro. Gracias por tu película. Y así me voy con un político de Montreal, creo que es el jefe del Partido Conservador de Montreal, que se paró y dijo unas palabras hermosas sobre la película. Me voy con estos cubanos que aplaudían, que me pedían fotos, que querían ver más obras de este tipo, otros que por primera vez conocen este tema y le doy a ellos, le estoy contando la historia que les fue prohibida en su país, que estaban encerradas tras los muros de estas cárceles donde tantos crímenes han cometido. Me voy con el agradecimiento a las presas políticas que dicen qué bueno que esta historia no pudo ser silenciada, está ahí, está implantadas. Hay muchísimo en tu película y además creo que es muy importante como estás haciendo para hacer el debate, muchas cosas que llevarse. Yo me llevo el señor que venía de Vietnam y que decía que en Vietnam estuvieron 2 días de luto por la muerte de Fidel Castro y que la gente no conocía eso y que él se ofreció a ayudar con los subtítulos y bueno, llevará mucho movimiento, con lo cual, oye, lo único que podemos hacer es agradecerte que sigas ahí, que además sea una cuestión familiar, con lo cual no solo es que te ayude tu mujer, sino que ahora también está tu hijo, que no sé si seguiréis trabajando juntos o haréis películas y a la vez, con lo cual, mira, se dobla la producción. Claro. Y a seguir con ello, Lilo. Y a donde vayas, ya ves que te seguimos. Yo me enteré que venías a Toronto y dije, yo me voy a Toronto. Y le agradezco mucho de Plantados, me han seguido, y de luto está el pueblo cubano. De luto está el pueblo cubano porque la familia dividida, sí. Los muertos en el mar, los muertos en estas caravanas, los crímenes, los fusilados, los presos políticos que hay ahora, los familiares de estos presos que te llevan a la familia, si tú eres de La Habana, la llevan para Santiago de Cuba para que pasen trabajo, para llevar la java de comida. Solamente los familiares y los presos políticos saben
lo que es vivir en esa dictadura, lo que es lo que están pasando ellos, para que haya tantos cómplices que con mucha, sin investigar, sin pensar, sin tener compasión del dolor de los que piensan distinto dentro de Cuba, le dan vivas a un sistema que ellos no conocen, a un sistema que ellos no han padecido, a un sistema que solamente ha dejado a mi país tristeza, destrucción, odio, separación y muerte. Por eso yo quiero a una Cuba libre, a una Cuba distinta, y voy a seguir contando estas historias mientras esté aquí en este mundo. Pues ahí queda el hilo y ahí te seguiremos. Gracias. Gracias a ustedes.